Nuestro objetivo mutuo es profundizar la alianza estratégica que existe entre Chile y México, con el horizonte puesto en lo que verdaderamente importa, que es mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Para ello pensamos también en la Alianza del Pacífico, seguramente después nos vamos a referir a ello como una instancia de coordinación importante que en conjunto vamos a seguir fortaleciendo y les contaremos más de esto. Siento que esta visita, que es corta pero intensa, es un paso adelante en el cumplimiento del mandato que como gobernantes tenemos, hacer todo lo posible para fortalecer la integración latinoamericana, para desde América Latina hablarle al mundo respecto de los desafíos que tenemos como planeta y construir sociedades que sean más justas, más igualitarias, más inclusivas, en donde nos hagamos cargo de los desafíos del presente sin dejar de lado nunca a quienes más importan, que son los más pobres y los más vulnerables. Muchas gracias, presidente López Obrador, por su cordial acogida, a todo su equipo de ministros, autoridades, pero por sobre todo gracias al pueblo mexicano por acogernos con tanto cariño y historia que para nosotros es realmente muy emocionante. Pues nos da mucho gusto que esté con nosotros el presidente Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, que es una nación con un pueblo hermano al pueblo nuestro. Nos unen la historia, la política, la solidaridad. Gabriel hablaba de su tocaya, Gabriela, que estuvo acá como misionera cultural en una de las mejores épocas de la educación pública en México, en la época del maestro Vasconcelos. Estuvo aquí Gabriela Mistral antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, y ya desde entonces era excepcional, destacadísimo. Tan es así que en la oficina principal del secretario de Educación, José Vasconcelos, hay un mural pintado por Montenegro, y ahí está ella. Eso hace 100 años. Pero, como Gabriel también lo mencionó, ya el año próximo se va a conmemorar, recordar al presidente Allende, que fue para muchos de mi generación un gran maestro, un demócrata auténtico, pacifista, un ser humano excepcional. Le comentaba yo a Gabriel que yo llegué de mi pueblo a estudiar la universidad en 1973. Ingresé a la Facultad de Ciencia Política de la UNAM y vivía en la casa del estudiante tabasqueño. Ahí nos daban hospedaje y alimentación, una beca. Y recuerdo que en el primer semestre un maestro, Raúl Olmedo, nos daba precisamente la materia de ciencia política y decidió que se analizara el proceso chileno.
con el marco teórico marxista, de manera especial con el análisis de el libro El Estado y la Revolución de Lenin, donde se plantea que no se pueden llevar a cabo cambios estructurales si no es por la vía armada. Nos dio mucha tristeza cuando se recibió la noticia del golpe de Estado y en la casa del estudiante, en el patio, había un pizarrón y ahí escribimos un manifiesto, una proclama, recordando al presidente Allende. ¿Qué nos dejó como legado el presidente Allende, entre otras cosas? El que se puede transformar una realidad de injusticias y de opresión sin violencia, de manera pacífica. Nosotros seguimos ese ideal. Y le comentaba yo a Gabriel que muchos apostaban a que no íbamos a poder llevar a cabo un cambio verdadero en México sin la vía armada, que era imposible, que la oligarquía no iba a permitir una transformación. Y la verdad, nos costó, porque fueron 3 veces. Y en el 2006 nos hicieron un fraude y muchos reafirmaron esa concepción política de que no era posible un cambio por la vía pacífica. Y nosotros seguimos adelante. Y sabíamos que las cartas estaban marcadas y que los dados estaban cargados y que no había democracia, pero que iba a llegar el momento en que iba a tener tanta fuerza nuestro movimiento que iba a ser imposible el que se evitara el cambio verdadero, el triunfo democrático en nuestro país. Recuerdo que en el 2012 fue también muy triste, pasando esa elección, donde pues también hubo fraude de otro tipo, porque en el 6 fue descarado. No solo la guerra sucia, el Andrés Manuel o el López Obrador, un peligro para México. Y la aplicación de la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero eso no les alcanzó. Tuvieron que rellenar las urnas y falsificar las actas y negarse a transparentar la elección, al voto por voto, casilla por casilla.
En la segunda ocasión ya fue dinero, compra de voto, que es otra forma de fraude. Y recuerdo que después de la elección del 2012, muchos decepcionados, desencantados, mujeres y hombres de poca fe. Escribí un libro que se llama No decir adiós a la esperanza después de esa elección. Y seguimos adelante. Y la tercera fue la vencida. Y se logró la transformación por la vía pacífica, como lo pensaba y lo llevó a la práctica el presidente Allende. Entonces, esa enseñanza mayor es muy importante. Sí se puede llevar a cabo una transformación sin violencia. Nosotros hablamos de la cuarta transformación porque se han registrado en México 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución. Y esta es la cuarta transformación. Y se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia, pero es igual de profunda que las otras 3, porque estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, nos da mucho gusto que nos visite Gabriel, su equipo, mujeres, hombres inteligentes del gobierno de Chile, y enviamos un abrazo fraterno al pueblo de Chile. Les contaba de la experiencia del 73, pero después empezaron a llegar chilenos a México, muchos maestros que nos dieron clases de todos los partidos que tuvieron que venir al exilio a México. Por eso hay una relación muy fraterna con Chile. Y yo, además de enviar un abrazo solidario al pueblo de Chile, quiero también felicitarlos por haber elegido democráticamente a Gabriel. Joven, inteligente, sensible, humano, como lo merece el pueblo chileno, el pueblo de Salvador Allende. Y desde luego nuestras relaciones siempre van a ser de cooperación y de amistad. Y agradecerles mucho el que estén aquí. Estoy por convencer a Gabriel, a ver si me acompaña en una mañanera, para que no se agote en esta conferencia el diálogo, sino que podamos hablar más.
con ustedes y con el pueblo de México y también con el pueblo de Chile. Y muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a ambos presidentes. Antonio Ruiz, de Chilevisión Noticias, en representación de toda la prensa chilena. Presidente López Obrador, muy buenas tardes. Estados Unidos y Argentina apoyaron al candidato brasileño en vez del que impulsaba a su país para presidir el BID. Chile, por su parte, presentó uno propio. ¿Por qué no hubo una coordinación con los países aliados, cree usted? Y, presidente Boric, la pregunta para usted. Durante la mañana usted habló del proceso constituyente ante los empresarios esta mañana y ya había dicho en septiembre que esperaba un organismo 100% electo. En algunos partidos oficialistas, sin embargo, ha surgido la idea de uno 100% designado. ¿Mantiene usted que debería ser un órgano 100% electo? Muchas gracias. Bueno, miren, en lo del BID, en efecto, nosotros propusimos un candidato, Argentina hizo lo propio, Chile también, pero llevaba mano para hablar con claridad. El candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no se logró entre nosotros un acuerdo y nosotros preferimos mantener a nuestro candidato. Lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio en la política del BID y de otros organismos financieros internacionales. Consideramos que va a ser más de lo mismo. Pero mantenemos muy buenas relaciones con Alberto Fernández, que es nuestro amigo, y desde luego con Gabriel, y vamos a seguir trabajando juntos. Digo que es lamentable porque estos organismos financieros internacionales de verdad no ayudan a los países de América Latina y del Caribe, no otorgan créditos, apoyos para las actividades productivas y mucho menos para la gente que más lo necesita. El caso típico, pero además es el predominante, el estilo o el esquema más usual es el del Fondo Monetario Internacional. Lo que hicieron con Argentina. Supuestamente son imparciales, no se meten en política, son técnicos, son financieros, se ocupan del desarrollo. Pues no, en el caso de Argentina lo que se demostró es que apostaron a la reelección del expresidente Macri. Y antes de esas elecciones le dieron dinero a Argentina
hasta que endeudaron por completo al país, porque pensaban que de esa manera iba a ganar Macri. Seguramente había consigna política de que otorgaran esos créditos. No ganó Macri, dejan endeudada a Argentina y luego no quieren ayudarlos a reestructurar su enorme deuda. Pasa el tiempo y desde luego el pueblo argentino, en vez de recordar cómo se había llegado a ese endeudamiento, con el manejo perverso de algunos medios de información, le cargan la culpa al nuevo presidente, Alberto Fernández, con el propósito de socavarlo. Entonces no queremos esos tratos, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con el BID, ni con ningún organismo internacional que solo esté pensando en rescates para que no terminen de hundirse los países y los gobiernos sigan pagando sus deudas a bancos y a fondos de inversión. Queremos un BID distinto. Lo hubo en un tiempo, cuando se impulsaba la actividad productiva de todos los países. Ahora no. Pero esperemos que las cosas cambien y entonces vamos a saber reconocerlo. Eso es lo que puedo comentar. Yo no me voy a referir a política interna de otros países, pero sí me gustaría señalar que las relaciones multilaterales y las relaciones bilaterales en particular se construyen pensando en el largo plazo y ladrillo a ladrillo. Cuesta evaluar su efecto después de un momento en particular, hay que pensarlas en el largo plazo. Y yo creo que justamente esta visita a México nos ha permitido estrechar las relaciones con México y no me cabe ninguna duda de que si hubiésemos tenido la posibilidad de un diálogo así de profundo como el que hemos tenido hoy día con el presidente López Obrador, hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo respecto a estos temas. Y por eso insisto en que estas conversaciones son de utilidad para los países, pensando más allá del resultado final del BID en cómo podemos tener un banco interamericano del desarrollo que efectivamente aporte a un desarrollo que sea sustentable en los países y no solamente esté principalmente pensado en términos de hacer frente a crisis que se provocan dentro del mismo sistema. Hay que darle más vueltas. Yo creo que efectivamente hay mucho que aprender de esta experiencia, es parte de lo que hemos conversado, pero no me cabe ninguna duda de que aquí en adelante, por lo menos en la coordinación entre México y Chile, va a estar mejor. Sobre lo segundo que preguntaba, o sea, sobre lo que me preguntabas en particular, Antonio, permíteme, solo para aclarar, no con ánimo de polemizar, que a veces se malentiende, ¿qué partido oficialista ha declarado estar por un órgano 100% designado? Sectores del PPD, presidente. ¿Pero el PPD? O... No de manera institucional, podríamos decir, pero sí una idea al interior del partido. De algunos militantes. Bueno. Porque lo que yo entiendo y lo que he conversado con Natalia Pergentili, que es la presidenta del PPD, con Paulina Bodanovich y con los diferentes presidentes de los partidos políticos chilenos, es que acá hay conciencia de la importancia de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo sea legítimo ante la ciudadanía. Y el que haya una
en el que la ciudadanía refrende quiénes van a ser, quiénes van a redactar la Constitución, es parte de eso. Yo por lo menos lo entiendo así. Ahora, los partidos hasta el momento han tenido bastante tiempo para poder llegar a un acuerdo. Recordemos que el plebiscito fue el 4 de septiembre. Hay consenso transversal en que es necesaria una nueva Constitución. Creo que es importante que ese acuerdo se concrete. Yo voy a respetar, por cierto, el acuerdo al que lleguen los partidos, pero a mí personalmente, tal como manifesté anteriormente, me parece importante la legitimidad ante los ojos de los chilenos y chilenas que tenga el órgano que redacte la Constitución, y yo creo que eso es algo virtuoso, en donde exista representación de los pueblos originarios, que sea un órgano paritario, en donde se podrá discutir los mecanismos para que, por cierto, participen expertos, que es algo muy bien valorado por la ciudadanía y que yo creo también que es importante, pero me parece que la elección es algo que sí es relevante. Podremos discutir los plazos de cuándo ser esta, podrá ser, bueno, no me quiero adelantar en eso, pero desde mi perspectiva, por lo menos, el que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Esto no lo pensemos en el cálculo respecto de a quién le conviene particularmente la elección si es que fuera mañana, sino pensémoslo en la estabilidad de una nueva Carta Fundamental y un nuevo pacto social para Chile en el futuro. Por cierto, hay que aprender del proceso anterior, y en ese sentido yo creo que todos estamos conscientes de que hay ciertas cosas que se pueden hacer mejor y eso se tiene que incorporar en el debate, pero desde mi perspectiva, por lo menos contestando tu pregunta, creo que sí es importante el que existan miembros electos que redacten la Constitución. Entiendo que había una de Emir. Buenas tardes. Emir Olivares, del periódico La Jornada, y también en representación de los colegas mexicanos. Serían dos preguntas para el presidente López Obrador. Preguntarle, ¿cuál es el impacto, presidente, de la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba por realizarse aquí en nuestro país, o la suspensión temporal por el momento? Y se puede, con base en los protocolos, los acuerdos internacionales, trasladar la sede a Lima? Si es posible, de acuerdo a las normas de la alianza, si el país anfitrión, en este caso México, puede trasladar la anfitrionía a Lima, Perú. ¿Y cuáles serían los acuerdos o qué se pretendía discutir en esta alianza, o se pretende, si es que se realice en Perú, los puntos de interés para las naciones? Y hoy en la mañana usted hablaba que habló con el presidente Pedro Castillo. ¿Qué le dijo el presidente Pedro Castillo a propósito de la llamada que tuvieron? Y para el presidente Boric, preguntarle en este asunto del ámbito internacional. El presidente López Obrador ha sido crítico con estos organismos internacionales como el BID, el Fondo Monetario Internacional. Incluso también ha planteado una transformación de fondo de la OEA. ¿Cuál es su posición del gobierno, de su gobierno al respecto? ¿Es necesaria? Y también, ¿hasta dónde es necesaria la integración, no solo de América Latina, sino de toda América, como lo ha planteado el presidente López Obrador, ¿no? ¿Hay condiciones para ello? ¿Usted las ve? Hay condiciones para ello. Y sobre todo, con este resurgimiento del llamado ciclo progresista de gobiernos emanados del progresismo en la región, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son los errores que deben evitarse para impedir que vuelva a pasar lo que sucedió en el pasado, hace unos años, que regresaron gobiernos de derecha a la región? Gracias. Bueno, conversamos precisamente con el presidente de Chile, con Gabriel, sobre lo de la Alianza del Pacífico. No sé si ya es público. No, todavía no. Ah, entonces no. Pero podemos contar algo. No hablo. No, vamos. Es que me hizo una propuesta de hacer una consulta y yo estoy de acuerdo en que Gabriel participe y hable con el presidente del Perú para ver la forma más conveniente de reunirnos y que sea
una reunión con frutos para todos los países, para los pueblos de la Alianza del Pacífico, o sea, productiva, desde luego de cooperación, de fraterna, y que podamos también resolver sobre la forma o el protocolo, porque ahora la presidencia la tenemos nosotros y le corresponde presidir la alianza al presidente del Perú, pero ¿cómo le entregamos la estafeta? La propuesta era ver si asistíamos a Perú a llevar a cabo la reunión y a entregarle la presidencia al presidente Castillo. Pero me pidió Gabriel que esperemos un poco, se va a hacer una consulta y vamos a resolver de la mejor manera posible. Pienso que es un acuerdo institucional de Estado, de naciones, y que no se tomó en cuenta el que deben de respetarse los acuerdos, los convenios internacionales. Además, con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno. Es participar en un acto de humillación, y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería. La dignidad debe estar por encima de todo. ¿Cómo vamos a tener en México una alianza del Pacífico sin el presidente del Perú? Es como decir, el show debe continuar. ¿O no nos importa? No nos incumbe. Y que participe por videoconferencia. No, eso no podemos admitir. Es mucha arrogancia el no darle permiso a un presidente legal, legítimamente constituido, para asistir a un encuentro formal a otro país donde va a recibir la presidencia de la alianza de varios países
del Pacífico. Ojalá y se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso y hacemos la reunión en México. No le hace que se haga después. Digo, no mucho tiempo después. Pero esa podría ser otra opción. Que se volviera a tratar el tema, lo digo de manera respetuosa, en el Congreso del Perú y con mucha responsabilidad se resuelva, porque no es un asunto de nosotros los políticos o de los gobernantes, es un asunto que tiene que ver con nuestros pueblos. Y ya basta de que por la politiquería de la llamada clase dominante o gobernante se afecte a los pueblos. Porque una alianza entre países, ¿para qué es? Para beneficiarnos mutuamente. Es ayuda mutua. Yo estoy seguro que a los hermanos peruanos les interesa que mejoren las relaciones con México y con Chile y con Colombia y con todos los países del continente y del mundo. A mí me reprocharían en México si no voy a una invitación que tenga que ver con el desarrollo del país, con los beneficios para el pueblo de México, nada más por cuestiones de intereses políticos o ideológicos, no. Eso es lo que puedo comentar y a ver si Gabriel con sus buenos oficios nos ayuda a atender este asunto. Muchas gracias, Emir, por tu pregunta. Ya entendí por qué las conferencias en México duran tanto tiempo. Entre la energía del presidente y las preguntas que dan para redactar una tesis de respuesta, es difícil ir al grano. Pero puedo decirte, complementando al presidente López Obrador, de que lo que quedamos, para que sea claro, es que el presidente Castillo va a estar en Chile la próxima semana. Y ahí vamos a tener una conversación respecto de cómo retomar y cuáles son las condiciones para poder justamente retomar la Alianza del Pacífico, porque creemos que, y esto yo lo he insistido mucho durante nuestra gira, en nuestra participación en la PEC, como también hoy día en México, creemos que el Pacífico, si el Atlántico Norte fue el centro del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, hoy día están todas las condiciones para que el Pacífico sea el centro del mundo. Me contaba, por ejemplo, el presidente López Obrador, como el principal puerto de México ya no es Veracruz, que fue históricamente, sino Manzanillo, justamente por la importancia del Pacífico. Entonces, la importancia de esta alianza creemos que merece que puedan participar todos los presidentes de Colombia, Perú, México, Chile y también Ecuador, que participa como invitado. Así que vamos a conversar con el presidente Castillo y esperamos poder tenerles más noticias a fines de la próxima semana. Me imagino que eso ya está en la agenda, entiendo, en la visita del gabinete binacional, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Y sobre tu pregunta, Emir, mira, nosotros tenemos hoy día una relación seria y estable con organismos de financiamiento internacional en función de una política fiscal responsable de largo plazo. Y acá yo creo que es importante que
desde los países de América Latina seamos capaces también de establecer una mejor coordinación para nuestra relación con los organismos multilaterales. A mí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho, recién habiendo llegado a la presidencia, es que desde América Latina, teniendo los recursos que tenemos o teniendo los problemas que tenemos, las desigualdades que tenemos, no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo a la hora de la pandemia para, por ejemplo, comprar vacunas en conjunto y que hayamos tenido que competir cada país por las propias, a ver quién llega primero y reproduciendo, por lo tanto, las desigualdades. A algunos no fue bien, a otros no tanto. Yo creo que si en esto actuáramos con mayor unidad, con mayor integración, podríamos tener mejores resultados. Lo mismo estoy pensando en instancias de cooperación regional como es la Alianza del Pacífico o, por ejemplo, cuestiones más concretas, específicas. El cable transoceánico que se está realizando desde Oceanía hasta América del Sur o el transatlántico, el transoceánico, el canal transoceánico que está realizando entre Paraguay, Argentina, Chile, que va a conectar los puertos del Atlántico con los puertos del Pacífico. Esas son cuestiones que permiten traer beneficios directos a nuestro pueblo. Permíteme ponerte el ejemplo de la APEC. Nosotros desde que ingresamos a la APEC hemos aumentado en 10 veces nuestro intercambio comercial con las economías que son miembros de APEC. Y hoy día eso ha redundado en oportunidades para pymes, para empresas chilenas, para también generar un mayor conocimiento, encadenamiento productivo, transferencia tecnológica. Entonces, la integración latinoamericana en esto para mí es fundamental. Durante demasiado tiempo se pensaba o se entendía a Chile como fuera de América Latina. Nosotros queremos, yo como presidente de Chile quiero reivindicar que Chile es profundamente latinoamericano y desde acá queremos hablarle al mundo. Somos un país integrado al mundo, en donde he sostenido también en varias oportunidades que como país mediano a nivel mundial necesitamos el intercambio con el resto de los países del mundo y eso es mejor si lo hacemos desde América Latina, desde nuestra región, no solamente de manera aislada. Por lo tanto, la integración en diferentes organismos multilaterales como la CELAC, UNASUR, la OEA, que por cierto requiere de modificaciones importantes, es algo que va a estar en nuestra agenda y lo vamos a estar conversando con el presidente López Obrador, con quien después de esta reunión, y yo creo que también con el presidente Petro, con quien también hemos tenido un muy buen diálogo, con el presidente Lula, y me atrevo incluso a decir, no solamente con quienes tenemos una afinidad ideológica, pienso también, por ejemplo, en el presidente Guillermo Lasso, con quien podemos tener diferencias en términos políticos, pero hemos desarrollado una relación de mutua cooperación que nos permite trabajar juntos y unidos. Lo mismo, por cierto, con Argentina. Entonces, creo que hay mucho por construir en América Latina. Y una última reflexión. Es cierto de que hoy día en América Latina, en Honduras, en Chile, en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, hay gobiernos de corte progresista. Pero no podemos olvidar de que todos hemos tenido, o casi todos hemos tenido, elecciones bastante estrechas y que la fuerza de aquellas organizaciones que niegan a la ciencia, que descreen de la crisis climática, que parecieran no tener convicciones profundas en la democracia, sigue siendo real y eso por lo tanto es algo que tenemos que hacer frente y tenemos que pensar en nuevas estrategias para hacerle sentido a nuestros pueblos. Y al final la democracia se sustenta en la medida en que le haga sentido al pueblo. Y eso es algo de lo cual hemos tomado mucha nota en Chile y a lo que vamos a estar trabajando en conjunto con los países hermanos de América Latina para poder fortalecer en conjunto la democracia. La democracia no es algo que esté dado. La democracia en el mundo está en riesgo y es deber nuestro fortalecerla y para eso tenemos que hacerlo pensando justamente en cómo los beneficios de nuestro intercambio le llega al corazón de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Entiendo que mañana con la prensa chilena vamos a tener también otra instancia de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.